Bien, un saludo de paz a la comunidad cristiana y a los amigos que nos van a ver. Mi nombre es Jeremías Jacob Asensio y estoy aquí con mi mamá, Milagros del Carmen Maravilla, a quien voy a presentarles la historia de ella, y pues deseamos que sea pues de bendición para todos aquellos que escucharán y miran, y pues sea apreciada, ¿verdad? Que sirva de alguna manera de reflexión para los que están por entrar y a los que están entrando. Así que comenzamos. Vaya, mami, cuando usted llega a la iglesia, ¿en qué año llega? Pues gracias a Dios, Dios me concedió llegar a una temprana edad de 20 años, cuando yo estaba en una edad ya de peregrinaje del diario vivir material, y trabajaba en las fincas de corte de café. Y pues ahí Dios usó a un varón joven, el cual nos empezó a hablar de la doctrina de la iglesia de Dios. Y yo pues no aceptaba, pero la voz del Señor llegaba a través del joven y nos invitaba a que fuéramos a oír un sermón a la casa de oración en Montserrat. Y bueno, de tanta persistencia que él nos daba a mí, y no solo a mí, sino que a mi prima también. Pero como Dios tenía en su plan divino escogerme a mí, porque solo yo fue que quedé en esa oportunidad que me concedió ir a conocer la iglesia de Dios en Montserrat. Y fue un 30 de noviembre cuando nos decidimos con el joven ir a una escuela sabática a Montserrat, juntamente con mi prima. Tenía justamente 20 años. ¿En qué año dice? Año 1977, 30 de noviembre. Lo tengo bien en mente porque estábamos en las cortas y andábamos con el joven en la misma cuadrilla que le dicen, pues. Y es ahí donde nos conocimos y empezamos a platicar, pero yo ya era congregante de otra congregación de la Asamblea de Dios, juntamente con mi prima, pero él nos persistía con respecto a guardar el sábado. Pero como en ese tiempo yo estaba joven, yo le debatía que eso era de la ley, pero Dios tenía en su plan divino darme a conocer su verdadera ley. Y fue así cuando decidimos por ir a pasear, dijimos nosotros, porque fue como un paseo que yo lo tomé, el ir a conocer cómo eran los sabáticos según mi mentalidad y la de mi prima. Y nos fuimos con el joven un día sábado. Lo sorprendente fue que Dios tenía en su plan divino entrarme a su red del verdadero evangelio. Y fue que nos fuimos un día sábado bien temprano. Y allá oímos el primer tema, se llamaba en esa oportunidad la red del evangelio. Y bueno, lo maravilloso del caso es que el Espíritu realmente habló a mi corazón y al de mi prima, pero no estaba escogida porque hasta la vez no ha entrado. Y le hemos hablado y ahí está viva, pero yo siempre le digo, sin embargo a mí me sembró, porque yo le había dicho a mi prima, vamos a ver cómo eran los sabáticos. Se los cuento porque realmente cuando Dios tiene escogido a un ser humano para que sea pueblo singular y real sacerdocio, gente santa, esa persona no se va
aunque pase lo que pase. Y entra a esa red del verdadero evangelio. Y Dios me hizo entrar porque el Espíritu habló por el hermano y dijo las mismas palabras que yo le dije a mi prima. Vamos a ver cómo son esos sabáticos, cómo es que actúan en sus cultos que hacen sabáticos. Y cabal, así dijo el hermano, que muchas veces bastantes personas visitaban la iglesia por ir a curiosear, por ir a ver cómo se desarrollaban en los cultos. Y yo, nadie le había dicho al hermano, pero el Espíritu habló para que creyera que yo era una escogida de él. Y por esa razón Dios me hizo entender y estoy hasta hoy en su iglesia. ¿A los cuántos años ahorita? Teniendo yo 8 meses de estar visitando la iglesia, lo básico de estar visitando era mínimo 6 o 8 meses. Pero yo antes de los 8 meses empecé a oír la doctrina. Así que me bauticé de 21 años. En el año 1978. No tardé mucho. Porque en ese tiempo lo hicieron el 11 de abril. Del 11 de abril del 1979 creo que sale, porque a los 8 meses empecé a oír la doctrina y pasar un año, entonces era el 79, va. Entonces es ahí donde yo comencé mi peregrinaje y estuve en los jóvenes, pertenecía a un coro de la iglesia en Montserrat, en jóvenes y en femenil, pero luego pues surgió, como yo estaba joven, nadie podía creer que yo podía casarme luego. Sin embargo, yo no conocía al papá de mis hijos. Ahí nos conocimos en la iglesia. Lo había visto, pero ya no me recordaba porque lo había visto en la escuela, pero ni me acordaba dónde. Pero sí me acordaba que lo había visto. Hasta que platicamos ya los jóvenes fue que nos dimos cuenta que éramos conocidos y vivía en Colón, en el mismo lugar que yo vivía, pero no lo había visto. Así que al pasar ya 3 años fue que, pero no fue cosa que nos buscáramos uno al otro, no. El Espíritu de Dios fue que nos buscó porque muchas hermanas veían que él quería casarse, pero no tenía valor de hablar. Hasta que tuvieron que hacer ayuno y oración para que pudiera unificar y poder llegar a esa amistad y esa plática. Así que cuando ya teníamos 3 años de estar en la iglesia, yo me casé con él, teniendo 23 años. Entonces, de 23 años, fue rápido porque como uno está joven y él también estaba de la misma edad, de 23 años. Solo le llevaba 6 meses yo. Pero como uno joven no tiene cuidado, así que en el mismo mes pues procreé el primer hijo. ¿El mismo año? En el mismo mes, digamos, fue de 23 años, así que a los 8 meses cabalitos, a los 9 meses cabalitos de casada nació Gerson, porque quiero ver, sí, cabal sale a los 9 meses. Así que el detalle es que casi antes de los 24 nació Gerson, porque él nació el 28 de julio. Vaya, yo me había casado con él el 2 de noviembre, parece. Sí, como el 2 de noviembre. Parece. Del 70. Del 80. Del 80. Sí, porque... Sí, del 80. Eso es del 81, 82. 82. Vaya, del 81. Y son 3 años, 79, 80, 81, ¿ves? Vaya, eso es del 82.
Vos del 84. Vale. Y Gerson y Everett del 86, 87 sale ya con el agregado. Pero es del 86, Everett. Entonces, Jere, en realidad, vos ya naciste ya después de 2 años y medio pasado. Después que Gerson tenía 10 meses de nacido y salía embarazada de vos. 10 meses. Entonces salió cabal a los 18 meses, año y medio. Se llevan con Gerson. 18 meses. Entonces, pero ya de Jeremías para salir embarazada, casi a los 22 meses de salir embarazada. De Ever, David. Por eso es que Ever tiene, de ella del 86. Él tiene, ¿cuánto? 36, 37. 36. Bueno, pero para vivir la vida, esos 3 no ha sido de solo reír y solo... 3 hijos en menos de 5 años, ¿verdad? Sí, porque, ajá. Sí. ¿Cuál ha sido? No, pero después de eso tuvo el otro, de él. Sí, está otro. A los 6 meses de haber nacido él, salí embarazada del otro. Que ese tuviera, ese salió al año 4 meses. Éramos 4, ¿verdad? Eran 4 varones. Uh-huh. Vaya. El otro se me murió a los 6 meses. Vaya. Ese tuviera menos que Ever, pero era varón. Y ese sí nació seguidito. 6 meses de nacido salí embarazada, más 8 meses, va. Como al año 4 meses nació. No, y en esa transición de los 5 primeros años de su matrimonio, ¿cómo se tornó la vida? ¿Fácil? ¿Difícil? Es decir, ya con familia dentro de la iglesia, ¿cómo se tornó? No, los primeros 3 años prácticamente fueron de felicidad, por decir así, porque él era bien destacado en la obra de Dios, evangelística, como para pastorear, era bien entregado. Y bueno, yo como siempre andaba con él y andaba solo con Gerson. El problema se dio cuando ya salí embarazada del otro, que se empezó a generar las controversiales. Pero ahí fue el problema, que él se empezó a desviar emocionalmente, porque entró en parte como en ansiedad. Y esa ansiedad lo llevó a tener muchas consecuencias, por el cual, pues, debido a eso, pues, yo tuve que salir de un lugar a irme de posada a donde otros hermanos, porque no alcanzaba a pagar casa por una moto que él adquirió por tener donde vender el pan más favorable, pero eso le generó más. El trabajo de él era vender pan. El trabajo de él era vender pan, pero vendía bien con la bicicleta. El problema es que hacía más grande el trabajo para manejarla, y la moto era más accesible para cansarse menos, pero le generó ansiedad, porque el pago que le pedían para pagarla era mucho. Y supuestamente él ya había entrado en otra situación espiritual decadente. Por esa razón es que fue en declinación su ascenso espiritual, y ya no respondió en la misma forma a su hogar, de manera que tuve que acudir, ya embarazada de Jeremías, a venirme para Colón, porque en ese tiempo vivíamos en San Salvador, por Ilopango, y ya después, embarazada de Jeremías, tuve que venirme para
para Colón a mi lugar de crianza, pues. Y allí fue el caos más grande porque ya habían pasado 3 años. Que bendición material y espiritual era grande. Pero después de que ya iban a ser Jeremías, empezó la declinación de caudillo, tanto con material como espiritual. Y sí, no es tan alentador para acordarse de esas cosas, pero sin embargo sirven como una experiencia, como un ejercicio, tanto en lo material como en lo espiritual, para poder adquirir un cimiento en la doctrina que hemos adquirido a través de su palabra santa. Después de haber experimentado quizás quizás esos años duros, ¿verdad? Después de esos 3 años, ¿qué vino? No, después de esos 3 años pues empezaron los años. Los años difíciles. Y fueron 5 años. ¿Qué pasó en esos 5 años? Fue la batalla más difícil. ¿Por qué? Nació Jeremías en una situación precaria en la que no teníamos ni qué comer. Y él arruinado con su tragedia espiritual al suelo, sin tener cómo apoyarse en nadie porque lo habían dejado desfalciado los dirigentes. Ya decían que no tenía remedio. Sí sea que el apoyo de la iglesia no estaba. No estaba en sí, ni de los dirigentes, ni de los otros. Excepto en ese tiempo estaba el hermano Domingo Hueso Aguilar, el único que nos visitó en una ocasión, ya estando Jeremías recién nacido, como de unos 6 meses. Y sí, él nos llevó una pequeña ofrenda. Fue la única. De ahí, pues, como no había el campo establecido bien a fondo en las moras, no había lugar. Habían en otros lugares, pero como no existíamos conciencia de los demás, los demás no daban a conocer la necesidad. Para usted, ¿cómo consideraba el apoyo de la iglesia que podía ser mejor en ese tiempo de sufrimiento, esos 5 años? ¿Cómo considera que hubiera esperado el apoyo de la iglesia? Pues tenía que ser con más diligencia, con más objetivo de parte de los que estaban en diferentes lugares, pues del gobierno estaba, ellos tenían que pasar la nota a los que estaban más cercanos para que tal vez algunos lo hubieran podido hacer, pero como los que estaban arriba que sabían no lo daban a conocer, los que podían estar cerca no lo hicieron por no saberlo. Y como nosotros esperamos que nos digan a veces para hacer las cosas que la palabra de Dios nos manda, que seamos solícitos, no que seamos mandados, no, que seamos solícitos, es que estemos dispuestos a ver la necesidad del prójimo, ya sea hermano o ya sea particular. A pesar de ello, usted estaba en la iglesia. A pesar de ello, usted siempre iba a la iglesia. A pesar de eso, yo siempre iba a la iglesia con mis niños y embarazada del otro. Cuando ya nació Jerez, yo llegué y volví a llegar. Pero como él empezó de nuevo, porque se paró un tiempo de no ingerir lo que él se tomaba, por decir así, para disipar la ansiedad y las dificultades que vivía, porque la moto se la quitaron, lo dejaron sin armas para trabajar, pero aún así trabajaba y se dedicó a evangelizar, y es así como Dios permitió. Él anduvo en su misma ruina buscando gente a donde plantar un campo, y así fue como se permitió llevar a cabo el campo en Las Moras, y fue en la colonia Las Moritas,
justamente a donde ahorita también estamos nuevamente. El trabajo de él permitió que ese Ese lugar remanente existiera. se levantara, porque ahí no había gente que hiciera. Sí había gente viviendo, bautizados y todo, pero iban allá por el sitio del niño. Unos iban a Ciudad Arce, otros iban a Santa Rosa, pero no estaban en ninguna cultivación en sus casas. Nadie los visitaba allí, hasta que Mauricio empezó a evangelizar y a visitar esas personas y a investigar a dónde había, y empezó a levantar el campo en las Moritas. Se hizo un remanente grandísimo en el cual pues se procrearon primeramente después de que nació el otro niño, que es Ever. Pero por lo mismo... El remanente en la Morita es por ahí por el 80. No, ya fue como en el 84, 85. okay. Sí, 84 naciste. Ajá. Y después de que naciste él empezó en las Moritas. Del 84 empezó, él ya había empezado a andar visitando los Cardosa ahí por Capulín, porque ahí había unas personas de los Cardosa, segura de que eran de Nejapa, y ahí los inculcó y empezó. Ahí estaba el hermano Chabelo, la hermana Esther de Pérez, la hermana, y todos ellos los anduvo como conquistando para que hiciéramos culto, y así fue como empezamos a hacer cultos del hermano Isabel Mejía junto con su esposa, y ahí se juntaron las tres familias, las Cortés Pérez, los Mejía y la hermana Chela de Montano. Y así fue como se levantó ese campo. Lamentablemente las profecías se van cumpliendo cada día y va saliendo los apóstatas en la misma iglesia. Y por verse aumentado la maldad, la caridad se ha enfriado. ¿Cómo se ha enfriado? En el que olvidamos nuestro hermano, cómo estará, no llega al culto, no nos preocupamos, qué le habrá pasado, si estará enfermo, si tendrá para comer. Y ahí consiste la gran deficiencia en la iglesia. Bien, entonces continuamos. Después de que mi papá, ¿verdad?, había servido durante 3 años con gran esmero y dedicación, pues ya con hijos, 3 hijos, ¿verdad?, y un cuarto que se había muerto, pues por las situaciones de la vida, ¿verdad? Mi mamá comenta, ¿verdad?, de que volvió a recaer en su debilidad del vicio que en la juventud había adoptado. Sin embargo, pues se esforzaba por servirle al Señor. En esa situación, pues la economía también estaba escasa. Se estaba viviendo ese momento de transición de la guerra a la paz, ¿verdad? Entonces mi mamá seguirá explicando qué es lo que pasó desde el año 1986 hasta 1990. Pues bien, cuando ya el campo estaba bien establecido en las Moritas, ya mis hijos bastante grandes, ya con la pérdida del cuarto niño me quedaron los 3. Él estaba bastante animado, pero debido a su mal hábito que tenía de deficiencia mental, psicológica, nerviosa, podemos decir, por la misma ansiedad, porque es una ansiedad la que él vivía, porque él quería adquirir alguna cosa y no le alcanzaba, donde caía en la depresión y acudía a la droga. Esa era su debilidad grandísima. Por más que él lo apoyara, yo oraba y oraba. Tuve que buscar la ayuda a los hermanos y les dije: hermanos, de verdad no puedo buscar otra. Uno fue el que se prestó y él buscó a otros. Y bueno, es un memorial que, aunque podía ser que el hermano se salió en la división que hubo del 92,
aparentemente, pero me ayudó en ese tiempo, no estaba así. Fue el hermano Julio Ángel Pineda, un ministro tan amoroso y tan entregado a ver por los necesitados. Él llegó a visitarme y me dijo, hermanita, le quiero ayudar. Espiritualmente se comprometió 7 ayunos, hermana, para que Dios le dé su liberación a su esposo y a usted, para que ella no sufra más. Porque sí sufría maltrato físico, emocional, verbal, y era un caos. Yo ya parecía que hablaba sola, pero sin embargo, mi confianza en el Dios Todopoderoso nunca se apartó de mí, porque oraba y oraba en el silencio de la noche y nunca perdí esa fe que Él, justo lo que Él había considerado en mi capacidad y el peso que yo podía llevar es lo que había permitido, aunque sufriera el maltrato y la mala influencia de pecado hacia mis hijos. Yo abrigaba la esperanza que Dios un día lo liberara de ese demonio o de esa legión que le había entrado, de ese mal vicio. Sin embargo, empezamos con esos ayunos con mi hermano y 6 hermanos más, juntamente con él. Lamentablemente él no pudo sobrevivir ante ese compromiso. Y hicimos 7 ayunos, 6 hermanos, porque era con él, era 7, pero él no pudo hacerlo. Se debilitó al tercero. Claro, la palabra es bien clara y dice que el que esté enfermo no puede curarse a sí mismo, sino que lo cura otro que ya está alentado. Y en el caso ese eran los que iban a orar y ayunar a favor de él para que el demonio saliera. Pero como él se puso, se debilitó más, de manera que no pudo persistir con los ayunos y solo lo hicimos 6. Bueno, terminamos. Posteriormente me quedé yo con otros 7 más para reforzar, dije yo. Y le dije, Señor, que sea tu voluntad, cuando tú quieras responder, vas a responder con esa liberación. O lo libertas de ese mal que lo hace caer en ese caos para que sus hijos vean una basura destruida y no tengan el apoyo en él, o lo alejas para que se vaya para otro lugar a vivir él solo y me deje criarlo en tu doctrina, en tu iglesia. Esa era mi petición al Señor. Y Dios, pues, como uno puede pedir según su manera y su fe, creyendo que Dios va a hacer la liberación de aquel mal, sea de demonio, o sea de enfermedad, o de lo que sea, para bien de la familia. O va a ser lo otro, que yo quería que él se fuera a vivir, pues, y que me dejara sola, para vivir la vida espiritual con mis hijos, sin estar ya con esa contienda y ese maltrato que me daba. Pero no fue así. Pero todo esto había pasado 3 años, y pasaron 2 años más para que esa respuesta se diera. Y de verdad pudiera ser que yo dijera, no hay amor en la iglesia. De alguna manera hay, solo que de alguna forma es restringido. Y en los que hay son muy pocos y no alcanzan a cubrir algunas áreas que hay que cubrir de amor hacia los demás. Y por esa razón a mí no me daban apoyo en la iglesia. Mientras esos hermanos que estaban ayunando, ¿usted recibía algún otro tipo de ayuda de parte del ministerio de la iglesia? No me daban. A mí nunca me llevaron alguna ofrenda para decir por los niños ni nada. Lícitamente, cuando la iglesia se tuvo que ir, ya después que ya se había muerto él. Pero bueno, siguiéndole el caso, antes de que él se muriera, en realidad yo no esperaba que se muriera, pero esa fue la voluntad que Dios quiso. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito
en alguna otra forma con mis hijos y conmigo. Y respuesta de eso, o resultado de eso, es que Dios me mantiene hasta hoy, con gran desafío de enfermedades, pero firme en su palabra, en su doctrina, y que es una experiencia y un ejercicio tan maravilloso que yo no lo puedo olvidar, porque ni yo me explico cómo Dios me dio la fuerza para resistir con mis hijos tan pequeños, sin ayuda ni de familias, ni de la iglesia, sino que de gente particular. Eso fue lo que Dios hizo posible, de usar personas particulares, como en la palabra dice que en aquel tiempo a Elías o a Eliseo, que le llevaban comida a los cuervos. Así me pasó a mí, los cuervos son los que me ayudaban, pero Dios así lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque ahí estaba madurando mi fe en su enseñanza, en su palabra escrita, porque de no haber sido así, quizás me hubiera cimentado en la superficie, en lo que los hombres siembran. Y Dios quiere que nos cimentemos en la roca, en la verdadera enseñanza de Él, en el que de veramente no muda, no cambia, siempre es firme en lo que ofrece. Eso es lo que quiere que nosotros seamos. Entonces, al llegar los 5 años de batalla, 2 años después, yo ya para tener 2 años de haber hecho estos ayunos, tuve que irme a trabajar a una casa, porque yo ya sentía que desmayaba, y ver el desánimo de nadie, y yo siempre iba al culto, pero como iba al culto, nadie veía que había necesidad en mí. Siempre iba, y así como hoy hay simpleza, así lo ha habido siempre, solo que ahora en más dimensión. ¿Por qué? Porque es el último tiempo que estamos viviendo. Es la tibieza y la hipocresía más grande que vivimos en la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y ver que no seamos arrasados por esa hipocresía, sino que seamos arrasados por ese amor genuino que nos da la palabra de Dios. Así que, en verdad, cuando yo vi que era difícil y ya no aguantaba, tuve que irme a trabajar, y 1 mes nomás de estar trabajando, y no resistió. ¿Cómo es que Dios corta al hombre cuando nosotros no nos aferramos a plenitud de esa palabra viva y de esa fuerza del poder de lo alto, para que no nos mueva nada, y para que, aunque llegue lo que llegue, nosotros no neguemos nuestra fe, sino que siempre estemos fundamentados? Yo amaba al papá de mis hijos hasta que se murió. ¿Por qué? Porque de alguna forma fue fiel en lo responsable, pero el vicio lo mató. Y yo por eso, en parte, lo culpaba, pero en parte le decía tu descuido, y en parte le decía gracias, Señor, porque me está capacitando para lo que pueda venir más después. Y así es como cada día nosotros debemos de darle gracias a Dios de que cada cosa que enfrentamos, aunque sea adversa o negativa, y aunque nos cueste lágrimas o nos cueste quizás dolor, y eso le sembré a mis hijos cuando quedaron sin papá. Gerson de 5 años y medio, Jeremías de 4 años y Ever de 2 años y medio. Vea qué difícil situación que ellos se quedaran sin papá y que él se le había quitado la vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Ese fue el plan de Él. Nada que sucede en este mundo sucede porque alguien se lo inventó. Todo es permitido por Él. ¿Por qué? Porque Él quiere dar un llamado de alerta a los que viven para que no caigan en eso también.
para que vean que la palabra se cumple a la pie de la letra. Y dice que el hacha está a la raíz de todo árbol, y árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, no podemos ser echados al fuego de este infierno de pecado. Tenemos que tener la armadura de Dios para poder vivir en santidad y en amor para agradar a nuestro Dios y a nuestro prójimo, que es el semejante que Dios nos ha dado de mandamiento. Pues bien, mis hijos crecieron a la voluntad de Dios, con ese Padre Celestial del trono celestial que los sustentaba, porque sin casa, sin un trabajo que me diera una mensualidad, una pensión de nadie, sin mamá buena para que decir mi mamá me los cuide y yo me voy feliz a trabajar. Mi mamá ciega, sin embargo, se esforzaba con gran sacrificio para ayudar a mis hijos a medio cuidarlos, para que ellos crecieran mientras crecían un poco. Pero también vivimos ese amargo dolor cuando partió mi madre. El apoyo espiritual, aparentemente que ella no era de la iglesia, pero oraba constantemente para que Él me sustentara y me diera esa fe firme de creer en la promesa y en su doctrina que me había enseñado. No porque los hermanos estaban pendientes de que me hacía falta para mis hijos o para mí, no, sino que porque me daba la vida y la fuerza para poderlos educar y sembrarles la palabra también, y que crecieran con esa fe a lo que Dios ha permitido eso. Y hasta hoy Dios hace posible esa simiente en sus corazones, cada uno en su ministerio que Dios lo quiere usar, y que ellos también dan lugar a que lo use, porque ese es otro detalle. Uno educa a sus hijos y los instruye con su palabra, pero no para que hagan como uno quiere, sino como Dios lo quiere usar y como ellos se deben usar. Pero el deber de toda madre y todo padre, y en mi caso el doble, es de instruirlo, no cansarse. Y me da demasiado gozo y demasiada satisfacción de ver cómo Dios lo sustentó hasta ahora. Y bueno, y sigo, aunque ya esté toda acabada de mi cuerpo, con tantas enfermedades, pero con la satisfacción que creyeron en ese evangelio verdadero y que luchan para hacer algo para agradarlo a Él. Entonces, ahora pues, de verdad, Dios lo premia también. Pero no para que en realidad se acabara toda la lucha o todas las situaciones, no. Quedar viuda sin nada de este mundo aparente, pero con una simiente de doctrina plena, satisfactoria, que llenara todo mi ser para poder perseguir adelante y no desmayar. 10 años de viuda y no tener en qué vivir, pero Dios me sustentaba trabajando como Dios me daba lugar, de manera que como no hallaba ya para poder educar y darle instrucción, tuve que acudir a internarlos en una institución. ¿Por qué? Porque no quería que mis hijos se divagaran en las calles con malos amigos y con malas influencias y no aprendieran algo para poderse defender en el futuro. Y tuve que acudir a internarlos en un hogar de instrucción, tanto como intelectual, de académico, como de oficio para su futuro. Y gracias al Señor pues lograron. Con gran dolor pudiera haber sido que la iglesia me hubiera dado ese apoyo, pero no fue así, sino que fue otras instituciones
que Dios preparó a través de otras personas. ¿Para qué? Para que introdujera a mis hijos con facilidad, porque no estaba fácil que lo agarraran a los hijos así allá en la ciudad de los niños. No estaba fácil. Era bastante difícil, tenía que tener referencias de algunas personas que fueran católicas. Pero eso me lo preparó el Señor. Y así fue como ellos aprendieron su oficio. Y Gerson pues se capacitó de sastre. Y el otro también. Y el otro también. Los tres sastres. Pero uno se interesó por aprender otra clase de oficio, que de lo cual pues también de eso trabaja. No en totalidad, pero fue una introducción que tuvo allá. Ya con sus objetivos y sus esfuerzos pues logró ya estabilizar su objetivo y su talento que traía ya en sus entrañas, porque eso es un talento que Dios se lo pone a cada uno. Así que es así como ellos crecen y llegamos 10 años solos, los tres, y sola ya de 38 a 39 años. Bien, continuamos aquí con mi mamá, pues después de haber quedado viuda con la muerte de mi padre, pues esperaba a mi mamá, ¿verdad? Quizás no un apoyo entero de parte de la iglesia. Sin embargo, pues quizás era lo menos que podía esperar. Sin embargo, ahí, en esa realidad, el testimonio de mi mamá, la experiencia nuestra, nuestra persistencia de su fe, el aprendizaje de ella para con nosotros fue muy elemental al estar con ella solamente y crecer físicamente y luego aspirar pues a la educación que todo niño y todo adolescente desea. Así que pues nos encontramos en la parte de la historia en donde estamos en la adolescencia hacia la juventud, en donde pues mi mamá explica, ¿verdad?, cómo cada uno de nosotros se desarrolla, ¿verdad?, en el cumplir el deseo de su corazón, que es decir, vamos al Señor. De esa manera pues ahí estamos, así que mi mamá va a seguir contando. Bueno, con respecto a cuando ya salieron de la ciudad de los niños, que ya ellos habían sacado solo dos sacaron el noveno, Jeremías y Gerson. Ya Ever ya estaba enfadado de estar internado porque él entró más pequeño. Y el pobrecito, como él vivió más la incertidumbre de lo que el papá vivía en su dificultad, entonces le costó estabilizarse emocionalmente. Así que ya no quiso estar en el noveno, tuvo que sacarlo acá. Pero gracias a Dios, con tanto orar y ayunar, él ha ido progresando su estabilidad y ha sido pues desarrollado ya en las cosas eclesiásticas de la iglesia. Pero sin embargo, pues no todos tienen y corren la misma suerte en su, digamos, desarrollo al buscar su pareja o al pedir su pareja al Señor. Y ahí es donde a veces surgen las situaciones que hay caos, hay depresiones y no se pueden a veces superar. Pero Dios hasta aquí a ellos los sostiene y los mantiene sirviendo en su obra. De manera que al ya estar así, adultos, cada quien se casa, tiene su hogar y bueno, antes de eso es que surge, a los 38 años les dije, aparece un hermano que quería casarse conmigo, pero no porque me quisiera
así alguien que yo lo anduviera buscando, sino que fue algo que Dios preparó así. Pero la situación es la precaria, porque uno, como no se lo ha pedido a Dios, uno empieza a decirle que si es su voluntad, pues que se haga así, si no, no. Pues gracias a Dios fue así. Y bueno, me casé a los 39 años de nuevo. Y bueno, aunque él no tenga un desarrollo intelectual ni un gran, por decir así, agencia material de donde defenderse, pero que tiene la misma, como decir, fe, tenía la misma fe conmigo. Y ahí es donde está la lucha constante de uno para mantenerse en esa misma fe y no desviarse. Pero cuando uno de los dos se aparta de esa fe, ahí empieza otra batalla. Y ahora empieza otra batalla yo. Vaya, vamos a volver un poquito en el tiempo. ¿De qué? Allá por el 92. ¿Verdad? Para bueno, ir introduciéndonos a la parte en donde necesitamos reflexionar, ¿verdad? De las divisiones que han surgido en la iglesia. Entonces, ¿cómo viola usted la división del 1992? Por eso, antes de que yo llegara a ese enlace de casarme de nuevo, porque en el tiempo que estuve sola, el papá de ella se murió en el 89, hasta el 91, 92. En el 92 tenían 2, 89, 90, 91. A los 3 años después de eso es que surge el desenlace de la iglesia por haber introducido los administradores un estudio que no estaba tan madurado para toda la iglesia, de manera que distorsionó el estado eclesiástico y doctrinal en muchos de la iglesia, a raíz de que causó un distorsión emocional y de prácticas religiosas, que ya no se distinguía si era la iglesia de Dios o era de las otras sectas, porque se introdujeron las costumbres que tienen las demás sectas, cosa de que vino a influir en gran manera en muchos que se debilitaron y se fueron de la iglesia, algo otros permanecimos, porque a mí no me afectó en tanto, pero algo otros sí, de la manera que si nosotros tenemos un simiente doctrinal en la que la iglesia vino con su doctrina aquí a este país y que ha venido dentro de la Sagrada Escritura desde que fue fundada por Jesucristo, pues no se ve que habían esas prácticas. Por lo tanto, nosotros no podíamos aceptar esa forma de costumbres. Pero muchos que querían estar con esa alegoría carnal, pues lo adoptaron. Y ahí está, que se fue el gran puño de gente a mundanalizarse. Pero bien, el que es escogido de Dios permanece firme en lo que el Señor nos ha enseñado, en sus ejemplos, con su iglesia, con su primer fundamento, con sus 12 que fundó la iglesia de primero. Entonces, si nosotros tenemos ese fundamento, no vamos a estar zozobrando. Entonces, en otras prácticas. Usted experimenta esa división del 92 promulgada por un estudio que nace de los predicadores. De los predicadores, sí. Entonces se puede decir que ese estudio venía de los Estados Unidos, de Denver, Colorado. Entonces, no estaba aquí. Esa viene de allá de los Estados Unidos, de Denver, Colorado, porque allá venían todas las, como digamos, decisiones, por decir así. En ese tiempo así estaba. No era que aquí nomás decidían.
prácticamente había un congreso allá. La iglesia era dependiente de un congreso americano. Exacto, así era desde ese tiempo. Es importante saber eso, ¿verdad? Porque no era solo de aquí. Ajá. Ahora la iglesia prácticamente se desprende en ese momento de Denver, ¿verdad? Sí, de ese tiempo se desprende porque donde vieron que se iba viendo la destrucción y que la iglesia se iba degenerando doctrinalmente, descalificaron totalmente el estudio y lo prohibieron a que ya no se diera a conocer a nada. De ahí para allá la iglesia se volvió a estabilizar un poco. Se vuelve a fraccionar y queda más pequeña. De ahí viene la otra solución que ahora vivimos. Ajá. Pero ahora ya se hace en el 2009. Cosa que ya no se hace en el término como esa parte, como que algo parecido doctrinal. Pero ahora ya no es doctrinal, sino que ahora es como de avaricia y como de intereses materiales, por decir así. Ya es de lo que se cumple en la Escritura, cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros días iban a salir hombres amadores de sí mismos, desleales, ingratos, amadores más de las deleites del mundo que de las cosas de Dios. Y eso es lo que ahorita ha surgido, que ahora están los hombres amando más las cosas del mundo que lo que es la doctrina que nos va a llevar a la salvación. Entonces, por esa razón es que todos están inclinados a pelear casas de oración, terrenos y cosas que se van a quedar acá. A pesar de ello, ¿verdad? Usted sigue yendo a la iglesia. Nosotros no nos detenemos. Así es. Porque estamos fundamentados en la herencia eterna, en el fundamento de lo invisible, de lo que es la promesa de la vida eterna, no de cosas terrenas. Y aunque el hombre sea el administrador, pero no el dueño, y no puede estarlo peleando para este o para el otro, sino que tiene que tener una misma visión. Pero como es la apostasía que se está cumpliendo, y es ahí donde tenemos que estar en la voz alerta, de ver cómo se está cumpliendo y que no se cumple en mí, que no sea yo instrumento para caer en ese caos, en esa ambición de lo que otro está cayendo. Pues sí, porque de lo que no se esperan son los que están metidos. Del 2009 para acá, estamos 2022, la iglesia ha vivido fraccionada en 2, 3, 4 partes aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el efecto de esta última división dentro de la iglesia en el extremo donde nos encontramos nosotros? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el escenario? Pues en algún aspecto se ve pues que de alguna forma hay mucho conformismo. No hay una directamente como digamos interés para que la iglesia se mantenga en el más, aunque algunos lo están haciendo, luchando porque el celo doctrinal sea firme y permanente. El Señor no nos manda eso, sino que tenemos que amarlo tal como sea. En relación a cómo se delegan ciertos privilegios ahora, en relación a cómo se delegaban los privilegios cuando usted entró en la iglesia, ¿hay alguna diferencia que usted haya visto? Sí, hay mucha irreverencia, irrespeto, porque ya no se respeta como dice según el manual doctrinal, de los deberes para con Dios, de los deberes para con la iglesia y de los deberes para con el prójimo. Hay una gran, como por decir, desacato, porque ya no se respeta y lo están enseñando. Es ahí donde nosotros tenemos que celar con la doctrina, y aunque seamos quizás aislados, pero tenemos que decirlo,
No tenemos que tener temor de decirle a los propios dirigentes, si se está saliendo de la doctrina y la está enseñando, pues hay que decírselo, en el orden que ellos mismos lo han establecido. Yo lo hago y aunque le sirva como espina quizás, pero Dios nos manda a que celemos con el celo de Dios, y ese es el celo doctrinal. Si ellos enseñan algo y lo están aplicando mal, pues hay que decírselo. La escritura dice que si nos oyeren, pues hemos ganado el alma, y si no, dicen que hay que llamarlo entre dos testigos. Entonces yo lo aplico porque así lo leo en la escritura. Esa parte de cuando alguien hace algo incorrecto o que no enseña doctrinalmente, lo puede hacer cualquier hermano, ¿verdad? A cualquier hermano, no solo el predicador a la grey, ¿verdad? ¿Cómo? Es decir que el hecho de que si vemos a un hermano que ha cometido una falta, es deber de otro hermano decirle: mire hermano, usted ha cometido esto, ¿verdad? Corrija. Sí, es que la escritura dice. Eso es lo que yo le entendí a usted. Sí, la escritura dice que si alguno de nosotros encontráramos o sorprendiéramos a algún hermano en una falta, nosotros con el espíritu de mansedumbre y con el amor de Dios le hagamos decir o saber que está haciendo mal. Eso se hacía antes. Eso se hacía antes y ahora no lo quieren hacer porque no se les vaya la gente. Y eso no es correcto. Si la gente se va es porque no está escogida y no quiere oír la palabra de verdad, sino que quieren que se la chineen, y no debemos de chinear concupiscencias ni pecados, sino que debemos de señalarlo, porque él dice que somos atalayas los unos de los otros. Eso lo decía el profeta Ezequiel. Y si somos atalayas, entonces tenemos que velar. Y si alguno no oye, dice que este es, como dice una frase, es anatema, parece que dice. Es anatema, dice, ¿verdad? Apóstol Pablo. Ajá. Vaya, vamos a hacer ya, ir finalizando, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿verdad? A manera de reflexión a quienes van a ver su testimonio, ¿cómo ve el estado de la iglesia ahora en comparación a cuando usted llegó hace 40 años aproximadamente? Si está 42 años, si está la persona que va entrando a la iglesia está como bien consciente, ¿verdad? Cuando se va a bautizar, o simplemente pues se cumple el requisito de bautizarse. Aquella convicción, ¿verdad?, es igual a la que había en aquel entonces en muchas personas en comparación ahora. Usted puede dar la sugerencia. Hay una gran diferencia, y es caótica, lamentable, por decir así también, ver cómo la gran deficiencia, primero que le dan muy lacónica las clases, segundo que ya los manuales ya vienen bien reducidos las partes que son de preparación para bautizarse, ya no digamos los puntos de fe. No, en el tiempo que yo me doctriné, si es que hasta de memoria tenía que hacértelo porque le hacían examen cada 4 lecciones. Ahora son muy raros los que lo hacen. Sí hay algunos que están apegándose a eso. Y uno de ellos es mi hijo, pero en realidad no todos se quieren someter a ellos. Y ahí lo pueden tener de crítico. Pero claro, ellos llevan la misma simiente con que yo me cimenté en su doctrina. Y eso mismo lleva a la generación, pues. Así que por esa razón es que nos pueden tener de críticos a nosotros. Pero no, los críticos están porque la palabra lo dice. Que no
debemos de ser usurpadores del pecado. ¿Y cómo vamos a estar doctrinando a medias y a bautizar a gente con problemas trabajando sábado? No. Ahí los bautizan y hasta las casas a domicilio les van a dar las doctrinas. Por eso es que no se convierten, no se arrepienten de totalidad. Y ahora lo que dicen que es el cumplimiento de la palabra, no, el cumplimiento que nosotros damos lugar a enseñar lo malo. Entonces nosotros debemos de cuidar la genuina doctrina que recibimos desde un principio. Y como está escrito, pues. Entonces, aunque por veces nos puedan ver así de mal y que nos tilden de ser demasiado legalistas, pero ni con hacer eso llegamos a la justificación que Dios nos manda. Porque Él dice que si todo lo que Él nos hubiera mandado hubiéramos hecho, dice, aún con todo eso, siervo inútil soy, dice. Vale. Bien, entonces, hermanos y amigos, esta ha sido la historia de mi mamá, junto a ella, ¿verdad? En la que pues ha comentado, ¿verdad?, cómo se ha mantenido firme en la fe que es en Cristo Jesús, en la doctrina, a pesar de que en la vida de ella han habido muchas situaciones adversas, desde que se muere el esposo de ella, nuestro padre, luego se muere la madre, nuestra abuela, queda viuda y aún así pasan largos 10 años en donde espera, ¿verdad? O esperaba ella poder recibir un apoyo, no lo recibió, pero aún así su fe casi fue inquebrantable. Así que luego posteriormente experimenta la primera división a la que ella pasó. Crecemos nosotros sus hijos, llega la segunda división del 2019 y aunque la palabra suena dura, ¿verdad?, pero es una fracción, ¿verdad?, de lo que es la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia está repartida entre todas las personas que creen a Jesucristo y su evangelio, también es cierto de que en esta división se crean enemistades, se crean pleitos y se crea otro nivel de pensamiento, y a eso es lo que nosotros tratamos de hacer una reflexión para todos aquellos que nos ven. Así que despídase, Ido. Bueno, hermano, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios este pequeño, digamos, testimonio historial, que no en la totalidad, pero que es en algo vivido, real, y que gracias al Padre Celestial estamos siempre con esa disposición de servirle y de luchar hasta que Él nos llame al polvo de la tierra, o hasta que nuestro Señor, su Hijo amado, lo mande nuestro Padre a la tierra a darnos la recompensa para todos los que luchamos sin cesar para no caer en ese pecado horrendo y perdamos esa promesa. Que sea de beneficio para cada uno de los que lo oigan y que puedan tomar, digamos, una buena iniciativa para experimentar todas las cosas con fe y constancia, perseverando en esa doctrina que el Señor nos ha sembrado hasta el final de nuestros días. Paz. Paz.